Lo que se ha solicitado en esta ocasión es una auditoría del 100% de los votos, justamente con base en el documento impreso que se obtiene luego de ejercer el voto electrónico y que está diseñado justamente para poder realizar este tipo de auditorías. Por lo tanto, es un mecanismo que se lo ha utilizado en el pasado, que se lo utiliza normalmente en un 53% de los votos emitidos y que ahora se lo ha solicitado en un 100%. Es decir, que se lo puede hacer. Ahora, hablando de las auditorías, Maduro en un principio dijo, bueno, que se haga una auditoría, pero hay que ver a qué tipo de auditoría se refiere. ¿Por qué? Según el artículo 159 de la Ley Electoral venezolana, el proceso de auditoría tiene dos fases, la auditoría electoral y la verificación ciudadana. Lo que está en el artículo 161 dice que con la auditoría electoral se certifica la legalidad, la confiabilidad del sistema automatizado. Eso se hace en ese momento. Pero luego la verificación ciudadana del cierre de la votación se hace mediante la revisión de esos comprobantes de votación a los que usted se refiere, y esta pues tiene relación con los contenidos, con los datos exclusivamente en el acta del acto de votación elaborado por los miembros de la mesa. Precisamente para eso existen estos comprobantes físicos, Stephanie, para poder comprobar que lo que diga el sistema informático respecto al número de votos emitidos y el sentido de los mismos concuerde con lo que dice el grupo de comprobantes físicos de esos votos. Para eso sirven. Tan es así que el propio Nicolás Maduro aceptó en un principio realizar este reconteo del 100% de los votos. Él dijo, abramos las cajas. Bueno, yo pienso que más allá de esta discusión legal, que yo creo que es muy clara, Stephanie, estamos hablando de la necesidad de preservar la paz, la tranquilidad en Venezuela. Eso es lo más importante, y por supuesto también de que se respete la voluntad popular expresada el día domingo en las urnas. Y yo creo que en ese sentido el reconteo de votos podría tranquilizar la situación en Venezuela. Es una salida democrática, es una salida que simplemente va a servir para transparentar lo que realmente ocurrió, y yo creo que en este punto, dadas las circunstancias, podría ser quizá la única solución, porque caso contrario estaríamos ante un presidente electo que está siendo severamente cuestionado, nada menos y nada más que por la mitad de la población en Venezuela, así como también por una buena parte de la comunidad internacional. Y eso resulta lamentable en momentos en que este nuevo presidente venezolano va a tener que enfrentar problemas tan serios como los de la inseguridad, el bajo crecimiento económico, el desabastecimiento de productos básicos, las altas tasas de inflación, entre otros. Usted ve esto como la única salida. Ahora, lo que llama la atención es que sea el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela el que diga pues que no existe, que no se puede hacer este procedimiento del reconteo manual. Para dejar claro lo que ocurre en el procedimiento, por lo menos así lo dice el reglamento, la ley de procesos electorales en su artículo 441, en la verificación ciudadana, dice que se abren las cajas de resguardo de los comprobantes de votos, se cuentan los comprobantes de voto, se lee en voz alta también la elección expresada en cada voto y se anota el resultado en una hoja auxiliar. El original de ese se introduce en la maleta de resguardo de la máquina de votación y la copia va al CNE. Este es el material que se podría recontar para conocer los votos en su 100%. Eso es lo que se está, o más bien, lo que está planteando la oposición, pero sobre ello ha habido una solicitud expresa ante las instituciones correspondientes para que así se proceda más allá con la reacción de ayer. Bueno, sí, yo de lo que vi en los medios de comunicación, porque ya me encuentro aquí en el país desde hace 2 días, la oposición ya hizo un pedido formal para este reconteo de votos. Más allá de que el día domingo, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, ya planteó ese pedido. Yo creo, Stephanie, que es importante esta salida también por otra razón. Llama la atención que el Consejo Nacional Electoral venezolano haya proclamado ganador a Nicolás Maduro a menos de 24 horas de haber concluido el proceso electoral y sin haber terminado de contabilizar todos los votos. Faltan los votos del extranjero, que es un número importante de votos. En ocasiones anteriores, el Consejo Nacional Electoral había demorado varios días
en proclamar a un ganador. En octubre, por ejemplo, lo hizo 3 días después de haber concluido el proceso. Llama la atención entonces que ahora lo haya hecho de manera tan expedita frente a una situación tan compleja como la que Venezuela está viviendo. Ahora, aún si se aprobara un reconteo de votos en el mecanismo que fuera, hay que recordar que hoy Maduro jura como presidente. Usted decía, bueno, el domingo fueron las elecciones, a día seguido ya le estaban dando las credenciales, hoy jura su cargo. Para cuando estén los resultados, si llegaran a ser diferentes, digo, de la auditoría, diferentes de los proclamados, ya quedaría más bien para los hechos consumados. Entonces, ¿por qué vale de todas maneras esta protesta, de alguna manera, el rechazo a estos resultados oficiales que está haciendo la oposición? Mire, yo lo que le puedo dar es mi punto de vista. Yo creo que frente a la situación actual, quizá lo único que sirva para preservar la paz, la tranquilidad en Venezuela sea esta salida, Estefanía, que se dé paso al recuento de votos. Caso contrario, a mí me preocupa que la violencia pueda seguir escalándose en Venezuela. Ya existen 8 muertos, más de 60 heridos, y eso es lamentable. Yo creo que por eso resulta fundamental que se dé paso a esta salida democrática, que gane quien deba ganar, que gane quien los venezolanos escogieron el día domingo, pero que exista tranquilidad para ambas partes, de que ese resultado es realmente transparente, de que es el resultado justo, de que eso es lo que dicen las urnas, porque ¿qué sucede? Se han encontrado múltiples irregularidades. Yo mismo, como acompañante internacional, fui testigo de varias de esas irregularidades. Por eso es que surgen las sospechas. Irregularidades que siempre serán preocupantes, que siempre serán muy graves, que han existido también en otros procesos electorales en Venezuela, que algunas de ellas ocurren también en procesos electorales de otros países. Pero en este caso cobran más importancia, ¿por qué? Por el estrecho margen de diferencia entre uno y otro candidato. Por eso es tan importante este reconteo, porque cabe la duda de si esas irregularidades incidieron directamente en el sentido del resultado, dado lo apretado de este. Y hablando sobre la violencia en Venezuela, Leopoldo López, el líder del partido opositor en Venezuela, denunció que la Fiscalía habría emitido órdenes de captura contra él, contra Capriles, y que los quieren imputar por los hechos de violencia que se han registrado en el país. Según la Fiscalía son 7, pues está hablando ya de 8 muertos, más de 60 heridos. Son cifras alarmantes que todavía además no tienen mayor explicación. Entonces el oficialismo le culpa también a la oposición, a la campaña de Capriles, por incitar a la gente a que vaya a las calles a protestar en lugar de presentar acciones ordinarias, por ejemplo, en la sala electoral. Se cuestionan, bueno, ¿por qué no se presentó durante todos estos días ese recurso? Maduro también ha dicho que lo que se ha querido hacer en Venezuela es más bien un golpe de Estado y que si él hubiera pedido, como Capriles, que la gente salga a las calles, se estaría provocando más tragedias. Entonces, en ese escenario, a su juicio, de lo que vio, ¿qué se puede esperar en los próximos días? Bueno, nosotros esperamos, al igual que, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y los gobiernos de varios países que se han expresado en el mismo sentido, que se dé paso a este reconteo de votos. Lo que yo he escuchado que la oposición ha hecho es llamar a cacerolazos que representan manifestaciones desde el propio domicilio de las familias, justamente para evitar hechos de violencia, que es lo que todos tenemos que prevenir. Yo creo que si no se da este reconteo, estaríamos ante una situación posible de una violencia que puede ir incrementándose y, por supuesto, sería deseable que aquello no ocurra, por un lado. Por otro, Stephanie, si me permite un comentario, creo que es importante señalar que independientemente del desenlace de esta situación, lo que sí es un hecho es que la relación de fuerzas políticas de Venezuela ha cambiado. Hoy tenemos a un país dividido en partes casi exactamente iguales. Es evidente que la oposición ha incrementado de manera significativa su fuerza. Cada vez hay más gente en Venezuela dispuesta a apoyar una nueva visión, una visión moderna, una visión encarnada en una nueva generación de líderes políticos que está surgiendo en Venezuela y en América Latina y que le está planteando soluciones distintas a problemas que no han podido ser resueltos en los últimos años en Venezuela. Por lo tanto, esto tiene que ser atendido
en el caso de que sea ratificado el presidente electo Maduro, porque estamos ante una situación distinta. Esta crisis política sí evidencia que Venezuela pues está viviendo también su periodo de postchavismo, un país dividido con el heredero de Chávez que sí hereda un modelo bien desarrollado en los últimos años para captar o acaparar poderes, pero que no logra heredar ese liderazgo de Chávez. Eso deriva en oportunidades para la oposición, pero para competir con un Estado candidatos. Entonces, ¿qué espacios encuentra en Venezuela la oposición aún más en temas de gobernabilidad cuando están controladas las otras instancias? Digo, en el caso de que incluso en una futura elección los resultados fueran distintos. Bueno, yo creo que ya ha ganado mucho terreno en esta ocasión, a pesar de lo desbalanceado del proceso, Stephanie. Yo pude ver, por ejemplo, cómo no solamente el día de la elección, sino también de manera previa, hubo un ventajismo evidente a favor del candidato oficialista. Él tuvo muchos más minutos de exposición en televisión que el candidato opositor. Él tuvo todo el aparato público a su favor. Era evidente. Cosas en este sentido similares a las que ocurrieron aquí en Ecuador, en donde también el aparato público favoreció al candidato oficialista, y al igual que en Venezuela, esos abusos no fueron frenados por el Consejo Nacional Electoral. Claro, en Venezuela estamos hablando de una situación muchísimo más grave. Sin embargo, yo creo que el caso venezolano deja lecciones para todo el resto de América Latina respecto a la necesidad de contar con procesos electorales realmente equitativos, con órganos electorales independientes, que garanticen igualdad de condiciones para todos los participantes y que sea el pueblo con su voto quien elija cuál va a ser el ganador. Es la postura de Mauricio Rodas, ex candidato presidencial y acompañante electoral en Venezuela en las últimas elecciones. Gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Contacto Directo.